Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando
con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Fa mayor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción cayendo sobre, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí. Hay una unción cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Sol mayor. Hay una unción. Sol. Llenándome hacia. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí. Hay una unción. Amén. Llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo.
Amén. Mi espíritu y mi alma. Amén. Hay una unción aquí. Hay una unción. Llenándome. De que esa unción lo llene y cambie su vida. Hay una unción. Hay una unción. Amén. Mi espíritu y mi alma, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma. Amén. Igual mi espíritu y mi alma. Aleluya. Será igual mi espíritu y mi alma. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, quiere hacer con usted, hermano y hermana? Cambiar su vida. Deje que el Espíritu Santo lo cambie. Dígale a su hermano y a su hermana: yo quiero que el Espíritu Santo me cambie para una vida que ame al Señor Jesucristo. Pídale eso al Señor. Pídale eso al Señor. Deséelo, hermano. Desee que el Espíritu Santo lo cambie. Aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Billy Alvarado. Tengo 20 años. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela. En esta oportunidad les vengo a contar de cómo el Señor llegó a mi vida, cómo el Señor me trajo nuevamente, porque fui criado en un hogar cristiano. Desde pequeño siempre escuché la palabra del Señor, siempre fui instruido en los caminos del Señor, en su verdad. Pero llegó el momento en que la etapa del liceo, adolescencia, fue muy fuerte porque había muchas atracciones y como no tenía una convicción propia,
con el Señor. En realidad no lo conocía, sino que simplemente pues fui instruido, mas no yo lo conocía personalmente. Y me fui pues atrás con las cosas del mundo, atrás del mundo, de lo que el mundo tenía. Y recuerdo que entre tantas cosas siempre iba a la cancha a jugar, siempre me gustó el deporte. Y recuerdo que un tiempo llegaron 3 jóvenes a compartir la palabra con nosotros. Ellos eran cristianos y siempre hacíamos algo entre nosotros, pues jugábamos. A veces ellos primero nos hablaban la palabra y después jugamos, o viceversa. Y recuerdo que lo hicieron por un periodo de 3-4 meses. Y recuerdo que yo compartí con ellos y ellos me decían: oye, conoces demasiado la palabra, ¿por qué no eres cristiano? ¿Por qué no le sirves al Señor? Y yo como que no, o sea, no, todavía el Señor no me ha llamado. Eso era lo que yo decía, pero resulta que el Señor verdaderamente estaba lidiando conmigo. El Señor verdaderamente me estaba llamando a servirle, pero yo no quería prestarle atención. Pero llega el momento en que voy a la iglesia nuevamente y me encontré con lo que yo no buscaba. En realidad, yo no estaba buscando al Señor, pero el Señor vino a mí. El Señor me llamó a servirle. El Señor cambió mi vida totalmente en ese momento. El Señor le dio un giro a mi vida y verdaderamente puedo decir que lo conocí allí. Conocí pues lo que yo tanto había escuchado, de quien tanto había escuchado, lo conocí verdaderamente. Tuve el privilegio, el Señor me dio ese privilegio de conocerlo, de ver su luz y su verdad. Luego el Señor empezó a lidiar conmigo en oración, en la lectura, en la meditación. Recuerdo que empezó a lidiar fuerte del Señor conmigo y en todos lados que iba estaba allí la palabra del Señor. Recuerdo que con todo lo que hablaba era la palabra del Señor, de cómo el Señor obró en mí, de lo que el Señor me estaba dando a conocer. Y recuerdo que estaba algo en mí y yo le decía al Señor en oración que pasaba, que más pues el Señor quería que yo hiciera, que más le podía ayudar al Señor. Y recuerdo que al periodo de tiempo, 1 mes, 2 meses, el Señor me empezó a revelar, el Señor me empezó a dar a conocer lo que Él quería conmigo. Y recuerdo que estaba allí metido en la oración, en la lectura. Todo lo que era la palabra del Señor me gustaba mucho, me gusta mucho leer. Y el Señor empezó pues a darme a conocer lo que tenía que hacer en cuanto a lo que debía hacer. Y el Señor pues empieza a lidiar conmigo, recuerdo que los hermanos me invitan a evangelizar, pues a testificar de cómo el Señor nos llamó a nosotros como jóvenes, de cómo se encendió la luz en nosotros. Recuerdo que así empezó aquello y luego el Señor empezó a avanzar más, empezó a darme a conocer más cosas
y empezó a llamarme a predicar su palabra, a dar a conocer su evangelio, y es una gran experiencia para mí porque cada día experimento algo más hermoso con el Señor, y sé que su gracia es su amor para con nosotros. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, viendo cómo el enemigo está afuera y viendo también el lidiar del Señor, mucho más con los jóvenes, sabiendo que el Señor en su palabra pues nos dice que no tengamos en poco nuestra juventud, y recordando también la escritura allá en Salmos 119, donde el Señor dice que con qué guardará el joven su camino, con guardar su palabra. El Señor pues nos llama a que guardemos su palabra y que vengamos a Él. Es la mejor decisión que podemos tomar nosotros en nuestras vidas. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Liliana Patricia Rodríguez y yo le voy a hablar un poco acerca de experiencias espirituales que he tenido en mi vida, cómo Dios ha cambiado mi vida y cómo ha transformado mi vida. Por la gracia del Señor, nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos, mis hermanos también son cristianos, por lo tanto nací bajo esa instrucción del Señor, bajo el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Un día domingo yo fui a la iglesia y estaba predicando mi pastor, y ese día desde allí yo empecé a ver las cosas diferentes, yo empecé a ver y sentir las cosas diferentes. Tal vez era lo mismo que él predicaba y lo mismo que él había dicho anteriormente, pero no lo había visto de esa manera, no había llegado la luz a mi vida ni la revelación a mi vida. A partir de ese momento el Señor bajó en el lugar y yo me estremecí tremendamente, le entregué mi vida al Señor Jesucristo y desde ese día yo me comprometí con el Señor a cumplirle, a que Él fuese el centro de mi vida y no desfallecer nunca en el camino, porque Él, cuando uno viene al Señor, Él cambia tus pensamientos, cambia tu vida y te hace ver las cosas de una manera diferente. A veces te preguntas, ¿qué estaba haciendo yo todo este tiempo y en qué estaba viviendo o en qué estaba invirtiendo mi vida en el mundo o en las cosas seculares de la vida? Pero cuando llegas a los caminos del Señor, ves que todo eso ya no sirve más, o sea, quieres estar siempre en la presencia del Señor. Poco a poco, a través del tiempo, Dios se ha convertido en mucho más en mi vida, en el centro de mi vida, y Él me ha permitido experimentar diferentes situaciones y experiencias por su amor, su gracia y misericordia. Cuando en una ocasión estaba esperando una respuesta del Señor, Él muy amablemente me la hizo saber bajo su perfecta voluntad. Y también en otro momento estuve a punto de morir, estaba al borde de la muerte, estaba en una piscina, me estaba ahogando, y en ese momento no esperaba que alguien me salvara, no había alguien allí para salvarme, para socorrerme, pero Dios en su infinito amor utilizó una persona y esa persona me salvó, me sacó del agua, y pues aquí estoy por su gracia y por su misericordia, sirviéndole, gracias a Él por todo lo que Él ha hecho en mi vida y por cómo Él se ha manifestado en mi vida. He experimentado sanidades, he visto la mano del Señor poderosa obrando en mi vida, he visto también cómo Él responde a las peticiones de tu corazón. En una ocasión le estaba pidiendo un trabajo, estaba terminando mis estudios universitarios y el Señor me respondió con un trabajo, y de esta manera puedo dar fe de que Dios existe, de que Dios es real, de que Él sigue siendo fiel, de que Él murió un día, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Las 3 etapas de la redención, parte 2. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Recibo un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un privilegio nuevamente poder estar delante de la presencia de nuestro Dios para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Recuerde que Él es digno de suprema alabanza. Nosotros que hemos reconocido su nombre, recuerde que el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue revelado a la novia. Por eso nosotros alabamos y glorificamos su santo y precioso nombre. Él fue el que pagó el precio. Él fue el que nos redimió.
Por eso usted y yo reconocemos su nombre. Por eso que la Escritura dice, todo lo que hacéis de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó ese precio, el precio, a precio de sangre. Imagínese eso. ¿Quién iba a pagar ese precio? ¿Usted y yo? No. No, el Señor no permitió ni siquiera que los ángeles vinieran a pagar ese precio. Él mismo se vistió de carne, dice la Escritura, y vino a ser un redentor semejante a nosotros, sin pecado. Por eso siempre estamos agradecidos a nuestro Dios por lo que Él hizo, por lo que Él había profetizado, Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso que la Escritura dice que Él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía el cuadro preparado. Dios sabía lo que iba a suceder, pero Él no nos dejó perdidos. El Señor no improvisó. No, el Señor tenía un plan, un propósito, sabía lo que iba a suceder. Como dice la Escritura, sabía, Adán no fue engañado, pero el Señor había preparado ya. El Señor había preparado un camino para regresar a Él. Camino en el cual nadie podía regresar. No había manera de que el hombre se pudiese allegar a Dios en la condición de pecado. No puede estar el pecado delante de la presencia del Señor. Por eso Dios en su amor y su misericordia vino al rescate de cada uno de nosotros. Por eso cuando usted oye de la palabra, usted que oye la Escritura, usted tiene que ser agradecido por el plan de redención de nuestro Dios. Esto es un plan. Dios todavía está en ese plan. Dios está desarrollando su plan. ¿Y qué quiere de nosotros? Que nosotros entremos en ese plan. Porque eso Dios lo constituyó. Porque nosotros que estamos en este mundo, tenemos que ser completamente redimidos. Dios no hace las cosas a medias, como nosotros quizás hacemos algunas cosas. Empezamos a hacer una cosa y terminamos y no terminamos nada. Empezamos a hacer otra y dejamos las cosas inconclusas. Dios no. No. Este cuerpo tiene que ser redimido también. Es un proceso de parte del Señor, pero Dios empieza por lo primero. Primero y principal, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice la Escritura, por eso Él pagó el precio para que usted y yo pudiésemos recibir ese beneficio de parte del Señor. Es un regalo de Dios, que usted y yo podamos entrar en su presencia, que podamos pararnos y decir, Señor, cuando usted dice Señor, es porque usted es un hijo obediente. Nos decimos, Señor, ¿qué quiere que haga? Así como hizo Saulo. Saulo lo hizo de la misma manera. Cuando tuvo ese encuentro con el Señor, se dio cuenta quién era el que estaba delante de su presencia y no pudo hacer otra cosa. Un hombre tan altivo, tan arrogante, tan difícil como lo era Saulo de Tarso. Pero cuando se encontró con el Señor, todo cambia. Cuando usted se encuentra con el Señor, el Señor se le aparece, usted dice, Señor, reconoce quién es Él para usted. ¿Y qué le dice usted? ¿Usted toma la actitud de Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano cuando el Señor le habló? ¿O usted toma la actitud de un Saulo de Tarso y dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que haga? Dios espera que nosotros hagamos algo. Él simplemente espera en la disposición de cada uno de nosotros. Por eso el plan de Dios que se está llevando a cabo hoy es volvernos a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hijos que tuvimos en la mente de Dios, fuimos manifestados a este mundo. Somos dioses. Eso es lo que dice la Escritura. Él espera que sus dioses ocupen su lugar. Pero viene que un proceso. Dios no desperdicia nada. No. Viene ese proceso de limpieza, de purificación.
del ungimiento correcto, hablando de esas 3 etapas de la gracia, hablando del Espíritu Santo, preparando a ese vaso de elección para que sea puesto en funcionamiento, en uso. Porque, ¿qué dice la Escritura? Dios no tiene hijos ociosos, no. Cada uno de sus hijos tienen que hacer algo por el Señor. Son llamados por Dios para llevar a cabo un plan. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿estamos viendo a Dios en el mover? Dios se está moviendo. Ahora, ¿a dónde? ¿En dónde está el Señor moviéndose? La estructura de la iglesia. ¿Acaso no estamos viendo a Dios moviéndose? ¿Paseándose por medio de la estructura de la iglesia? Utilizando hermanos y hermanas con un propósito. Todo es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Nosotros recibimos el beneficio que viene de Él. Por eso la redención, hermano y hermana, para nosotros en el día de hoy, eso es algo fundamental. No se trata de tener conocimiento, no. Eso está bien hasta cierto punto, pero el conocimiento nos lleva a tomar a nosotros las decisiones correctas. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, ¿de qué nos sirve tanto conocimiento y no recibir el bautismo del Espíritu Santo? Si ese es el nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que reconocerlo a Él hoy. Porque quizás podemos decir, reconocemos al Señor en el pasado, lo que Dios hizo. Y siempre decimos esto, y lo que Dios hará allá en el futuro. ¿Y qué de lo que Dios está haciendo hoy? Nosotros, nuestro ojo, ¿es el ojo del águila? Nuestra visión, ¿cuál es la visión del creyente hoy? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué estamos viendo? El águila observa todo su entorno. ¿Qué estamos observando nosotros hoy? Que tenemos las herramientas dadas por el Señor para poderlo ver a Él en la iglesia. Y es más, para poderlo manifestar a Él en la iglesia. Esto es algo que nosotros nos lleva a entender el propósito, la voluntad de Dios. Recuerden lo que dice la Escritura. La voluntad de Dios tiene que ser experimentada, tiene que ser comprobada. Ahora, ¿cómo vamos a comprobar nosotros cuál es la voluntad de Dios? Hermano, cada creyente tiene que tener comunión con el Señor. Recuérdelo, Dios lidia con nosotros de manera individual. Ahora, no se sale del plan de Dios. Usted ve la revelación que Dios le da y armoniza perfectamente con la Escritura. Y te dice, verdaderamente es el Señor. El Señor nos habla de diferentes maneras, siempre con el mismo propósito. Llevarnos a la perfección. ¿Qué es perfección? Madurez. Nosotros simplemente tenemos que ser como Él. Ese es el fin del cristiano, ser como el Señor. ¿Cómo era el Señor? Dice la Escritura que Él fue obediente en todo. ¿Qué dijo el Señor? Yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. ¿Qué dijo Él? Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Por eso cada uno de nosotros que se nos ha instruido, Dios nos ha instruido, porque Dios es el que instruye por medio de su Espíritu Santo. Recuerda que Dios es el Espíritu Santo, es el que hace todas las cosas. Cuando a nosotros se nos instruye que tenemos que seguir caminando, usted no se puede detener en el camino. No, hay un guía, uno solo, singular, un guía. Si usted no está atento al guía y el guía empieza a caminar, ¿qué va a suceder con nosotros? Nos vamos a extraviar en el desierto. ¿A dónde vamos? A la tierra prometida, cada uno de nosotros. Correcto, nuestra tierra prometida es el Espíritu Santo, pero Dios no nos va a dar el Espíritu Santo para que nos conformemos. Gloria a Dios, ya yo tengo el Espíritu Santo y hasta aquí llegué yo. No, usted tiene ahora que manifestar
Digámoslo de esta manera, usted apenas acaba de nacer. Imagínese, tiene que manifestar un carácter, el carácter de Jesucristo, porque nuestro carácter, y en palabras del profeta de la edad, él dice que tenía el carácter como para pelear con una sierra eléctrica. Y cada uno de nosotros conoce nuestra propia humanidad y sabemos que no sirve para Dios. Por eso Dios puso las características de Jesucristo: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, amor. Todas estas características tienen que estar en el creyente, el fruto singular del Espíritu. Tenemos que manifestarlo. Un solo fruto que produce amor, produce gozo, produce paciencia. Dice que lo que dice esa escritura, Gálatas 5:23, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y dominio propio, que es templanza. Dice la escritura, contra tales cosas no hay ley. Todo eso lo produce el fruto del Espíritu Santo y sigue, usted no se puede detener. En este camino usted está avanzando a la perfección. Tiene que hallar su lugar para que lo llamó el Señor. Ya tiene la respuesta revelada. Es que a mí me parece que yo soy tal cosa. No es lo que nos parezca. Es lo que Dios revela. Revelación. El creyente vive de la revelación dada por el Espíritu Santo. Por eso, ¿para qué lo llamó el Señor? Todo eso tiene que estar claro en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a la adopción. Fíjense el plan de redención del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, el hombre cayó de su condición de ser Dios en la tierra. Ahora Dios quiere que nosotros, que somos sus hijos, que hemos sido manifestados, que alteramos, Adán lo alteró y nosotros seguimos alterando el plan de Dios. Porque los hijos no es para que se manifiesten de la manera como se manifiestan, era por la palabra hablada. Seguimos torciendo la voluntad de Dios. Por eso Dios necesita que sus hijos hallen su lugar para volverlo a lo original. Eso es lo que Dios quiere. Si usted se pregunta, ¿qué será lo que el Señor quiere? Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta dice que usted tiene que hallar su lugar en el cuerpo. Eso, como les dije, eso es una revelación. Vamos a leer una escritura para así darle el desarrollo a este tema que es Señor, el Señor. Escuche bien lo que le digo. El Señor ha revelado que se predique. ¿Qué cosa cuando uno tiene esa certeza, esa seguridad? Un mandato de parte del Señor. Usted dice, Dios quiere algo. Dios necesita que sus hijos obtengan algo. Ahora, ¿qué es ese algo? Eso lo va a saber usted porque es Dios el que se lo va a usted revelar. Leemos la escritura que es Efesios capítulo 1. Vamos a leer dos escrituras simultáneamente. Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y luego vamos a pasar a Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros
y paz de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, y asimismo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, por las riquezas de su gracia. Pasemos ahora a Romanos, capítulo 3, versículo 23 y 24. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Oremos. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Padre celestial, porque sabemos, Señor, que eres tú, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, llevándonos por este camino, Padre celestial, de perfección, Señor. Tú, Padre celestial, lidiando con cada uno de tus hijos, Señor, Padre amado, llevando, Señor, este plan de redención que fue, Señor, traído desde antes de la fundación del mundo, Señor, sabiendo lo que el hombre iba a hacer, Padre celestial, pero tú no dejándolos en esa condición perdida, apartada, muerta, Señor, Padre celestial, sino que tú mismo viniste a tu rescate, Señor, tú mismo, Señor, al rescate de cada uno de tus hijos, Señor, para sacarlos, Señor, del pecado, de la muerte, Padre celestial, redimirlos, Señor, Padre amado, a cada uno de nosotros, Padre celestial, y colocarnos, como dice aquí la Escritura, en lugares celestiales, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Podamos verte, Señor, a ti, moverte, Padre celestial, en tu predicación, Señor, porque eres tú, Padre celestial, el que instruye, Señor, el que corrige, el que exhorta, el que bendices, Padre celestial. Eres tú, Señor, en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, oh Padre amado, Señor, que podamos estar atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos, Padre celestial, tomar las decisiones correctas, Padre amado, Señor, que podamos poner por obra, Señor, lo que hemos escuchado, Padre celestial, lo que tú, Padre amado, nos vas a hablar, Señor, en esta hora, y que, Padre celestial, sea de beneficio para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre celestial, porque no lo podemos hacer sin ti, Señor, pero contigo, Padre celestial, podemos hacer todas las cosas, Señor. Te rogamos, Padre amado, en esta hora, algún enfermo, Señor, pueda recibir sanidad, Señor, que su fe, Padre amado, haga que tú bajes a la escena, Señor, en el lugar que puede estar viendo, escuchando, Señor, esta predicación, Padre celestial, pueda comer ese pan celestial, Padre amado, ese pan de los hijos que tú has dado, Señor, que es la sanidad, Padre amado. Algún, Padre amado, desanimado, Señor, afligido, Padre amado, en esta hora, Señor, sea tu mano con cada uno de ellos, Señor, Padre amado, y que todos podamos entrar, Señor, en tu presencia, Señor, y podamos ver, Padre amado, que es tu Espíritu Santo, Señor, el que hace todas las cosas. Te pedimos todas estas cosas, Padre amado, Señor, poniéndonos en tus manos para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. El tema que el Señor nos ha dado, las 3 etapas de la redención. Nosotros podemos ver a través de la Escritura que tiene 3 etapas. La redención. No solamente Dios vino y murió por cada uno de nosotros, sino que ahora empieza ese proceso de purificación, de limpieza
de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que ser lavado. ¿Cómo vamos a ser lavados? Por el lavacro de la palabra. Por eso cuando usted oye esta palabra, y eso fue algo que dijo nuestro Señor, ya vosotros sois limpios por la palabra que yo os he hablado. Usted en esta hora, usted está recibiendo una instrucción, usted está siendo redarguido por el Espíritu Santo, porque yo no conozco su vida. Yo no puedo decir, usted hace esto, usted hace aquello. No, pero Dios que conoce nuestros corazones, recuerda que en cada predicación es el Espíritu Santo el que está predicando. Recuerda lo que dice la Escritura, que Dios envía a sus ángeles, administradores. Un administrador es uno que predica la palabra. ¿Quiénes son los que predican? Es un mensaje traído del cielo. Por eso es el mensaje dado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hace ese mensaje? Viene de Dios. Recuérdelo, que conoce todas las cosas, sabe lo que usted necesita. Como un niño. Un niño, usted sabe qué es lo que él necesita, cuáles son los nutrientes que él necesita. Por eso un niño de pecho, ¿qué le va a dar? ¿Qué otro alimento le va a dar? Usted le va a dar la leche materna, o en su defecto leche especial, porque eso es lo que el alimento que él necesita. Pero así a medida que vamos creciendo, Dios nos va dando un alimento diferente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita recibir fuerza, necesitamos recibir energía, los nutrientes. Y hay algo que no nos gusta mucho, que son los aliños. Bueno, de cierta manera, hay personas que no soportan los aliños. No, a mí si me vas a dar aliño, me lo das licuado. O empiezan a comer y le sirve aliño y empieza a sacar los aliños. ¿Pero qué es lo que está sacando usted ahí? Usted está sacando las vitaminas. Usted está sacando lo que su cuerpo necesita. Eso no es algo que le sobra la comida. No, Dios puso todo eso. Es para un beneficio del cuerpo en la parte natural. Ahora, en lo espiritual usted no puede decir, bueno, es que no me gusta ese predicador. Ese predicador no sé, no me agrada. Usted no puede hablar de esa manera. Porque si es un hombre que ha tomado a Dios en su palabra, si es un ministro de parte de Dios, ese hombre está administrando. Un ministro es un administrador y está administrando los bienes de Dios. Porque volvemos al punto, es el Espíritu Santo, son los ángeles administradores, como lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, terminando esos versículos, dice que Dios envía a los ángeles administradores para aquellos que serán herederos de salvación. Entonces la redención es dada a nosotros desde antes de la fundación del mundo. El Señor sabía lo que iba a suceder. Recuerde que Dios no puede ser sorprendido. Dios no puede ser asombrado, no. Dios conoce todas las cosas y Él prepara todas las cosas. Ya cuando, y eso es algo que decía nuestro hermano Gandona, no, ya cuando el diablo viene, ya Dios ha venido y ido varias veces. ¿Por qué? Una manera de expresarlo. Dios conoce todas las cosas. Dios sabe cuál es nuestra actitud cuando viene la predicación. Pero ¿qué Él quiere con nosotros? La Biblia dice y habla un poco en cuanto a lo que es su paciencia. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no quiere que usted y yo, cada uno de nosotros, nos quedemos conformados a este siglo, como dice la Escritura allá en Romanos capítulo 12, porque el verso 2, no te conformes a este siglo. Hay una versión de esa Escritura que dice, no te adaptéis. No te adaptéis a este siglo. Es muy fácil adaptarse. En lo humano, recuerden que estamos en la carnalidad, estamos aquí en lo humano. Nosotros somos seres humanos, estamos aquí en este cuerpo terrenal. Y aunque dice la Escritura, aunque andamos en la carne, nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, no. Nosotros hemos sido llamados para ser soldados de Jesucristo y un soldado obedece las órdenes de sus superiores. En este caso tenemos la orden del Espíritu Santo para que obedezcamos, para que pongamos por obra lo que Dios nos ha revelado. Entonces, ¿qué le dijo el Señor allá en el principio? A Adán le dio instrucción, le dijo 3 cosas. Adán, y eso es Génesis capítulo 2. Lo podemos leer rápidamente, Génesis capítulo 2. Lo podemos leer del versículo 15 y el versículo 16. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Fíjense lo que dice el verso 16. Y mandó, hay un mandato de parte del Señor. Dios siempre da una orden, un mandato. Fíjense.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, habló Dios. Fíjese, de todo árbol del huerto comerás. Dice el verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él. ¿Le está dando qué? Una orden. Porque el día que comieres, una advertencia, morirás, una consecuencia. Entonces, ¿qué nos da Dios? Primero, una orden, un mandato. ¿Puedes hacer esto? No debes hacer esto. Porque si desobedeces, ese día te volverás rebelde al dicho de Jehová. ¿Y qué sucede cuando nos volvemos rebeldes al mandato del Señor? Vienen ¿qué? Las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se desobedece la palabra del Señor, recibimos las consecuencias. Ahora, Dios le había advertido a su pequeño Dios que había puesto sobre la tierra, que era Adán, lo que tenía que hacer, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Porque venía la advertencia de parte del Señor, y esto es algo que nosotros sabemos que predica el profeta de la edad en ese mensaje, advertencia antes de juicio. Él dice en ese mensaje que Dios antes de traer a una persona a juicio, primero lo advierte. Así que Dios le advierte a Adán las consecuencias de la desobediencia. Dios siempre nos está advirtiendo para que nosotros no erremos en el camino. Cuando nosotros erramos en el camino es por nuestra propia imprudencia. Recuerden lo que dice la Escritura, una Escritura muy conocida, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que Él hizo, la advertencia que Dios le hizo a Adán aquí en el principio de la creación, es la misma advertencia que nos da el Señor en el día de hoy. Nosotros, Dios nos advierte que no hagamos lo que es contrario, lo que es desagradable delante de su presencia, porque eso nos traerá una consecuencia. Ahora, Dios no retracta su palabra. Dios cuando habla es porque eso tiene un fiel cumplimiento. Por eso nosotros que oímos su mensaje, por eso estamos hablando de lo que en el principio, que estamos hablando de los predicadores que han venido ungidos por el Espíritu Santo. Recuerden que un predicador, en palabras del profeta de la edad, ellos son los profetas de este tiempo. Hay un profeta establecido en Efesios 4:11, correcto, como ministerio, pero el predicador, cada predicador, todo uno de ellos, predica profecía. Por eso es que son predicadores, porque Dios es el que está hablando. Y eso es algo que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender. Por eso, dice la Escritura, haces bien estar atentos. Nosotros hacemos bien estar atentos a la palabra. Porque la Escritura siempre nos ha traído a nosotros al centro de la palabra. ¿Cuál es el centro de la palabra? Jesucristo. Él es el centro de su palabra. Entonces Dios advirtiéndole allá a Adán lo que no podía hacer, lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer y las consecuencias que sucedió. Él desobedeció la orden divina. Ahora, Adán estaba en perfección. Por eso es que la Escritura nos dice a nosotros que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Hermano, esa es la Escritura, probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo lo vamos a probar? Por la palabra. Ahora, la palabra tiene que ser vivificada en mí. Usted no puede decir, yo lo pruebo con la palabra sin tener la revelación. Recuerde que la palabra sola, usted no va a poder llevarla. Tiene que ser el Espíritu Santo revelando la palabra. Así que Adán, ¿qué sucedió con Adán? Adán, y déjeme decirle algo, Adán no fue engañado. El que fue engañada fue la mujer. El subproducto, como le dice el profeta de la edad. Por eso serpiente le llegó fue a Eva, porque era un subproducto. Adán no podía ser engañado por cuanto él venía directamente de Dios.
Pero sin embargo, Adán, por amor a Eva, come del fruto que Dios le dijo que no lo hiciese. Y eso lo vemos, eso lo dice la Escritura en primera de Timoteo, capítulo 2. Fíjese, vamos a ir rápidamente aquí, primera de Timoteo, el capítulo 2, empezando desde el versículo 14 y 15. Fíjese lo que dice la palabra. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. Ahora, ¿qué dice el profeta de la edad? La mujer, y eso es algo que él dice que es hecha para engañar y ser engañada. Imagínense eso. Por eso es tremendo cuando nosotros vemos el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero fíjese lo que le dice el Señor en el versículo 15, específicamente a la mujer. Empero se salvará. Fíjese, yo lo subrayé aquí, porque me di cuenta que le dice 5 cosas. Cosa tan tremenda. Fíjese. Empero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en la fe, en la revelación, y caridad, que es amor, y santidad, apartada de toda especie de maldad, con modestia. Y yo busqué el significado de esta palabra modestia. Fíjese lo que significa. Humildad, sencillez. Fíjese. Templanza, timidez. Fíjese todo los sinónimos que tiene esta palabra. Humildad, sencillez. Fíjese, moderación, humildad, templanza. Fíjese lo que significa la palabra modestia. Ahora, vemos algo aquí importante. La redención. ¿Qué es redención? ¿Qué entendemos nosotros hoy como redención? Solamente estamos haciendo un pequeño repaso de lo que se habló la semana pasada de la primera etapa, porque es muy importante. Usted no puede avanzar a la segunda etapa sin entender la primera. ¿Qué es redención? Fíjese, es el acto de liberar, salvar o recuperar algo o alguien mediante el pago de un precio o sacrificio. No es solo liberación, sino volver a su posición original. Fíjese, el acto de liberar, salvar o recuperar algo. ¿Qué perdió Adán en el principio? El título de propiedad, como lo dice el profeta de la edad. El primer Adán, entrega ahora el título de propiedad, entrega lo que es la perfección de Dios. Ahora, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo dejó en esa condición? No. Dice la Escritura que Él vino, el mismo Dios vino y mató a 2 animalitos para cubrirlos a ellos. Pero ¿qué pasaba con esos animalitos? Y eso lo sabemos. Cubría el pecado. Por eso nosotros hoy, en el tiempo en el cual estamos, no podemos estar encubriendo el pecado. El pecado tiene que ser confesado. El pecado tiene que ser perdonado. Ha habido una expiación correcta, perfecta, que ha sido desde antes de la fundación del mundo. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, de una vez lo identificó. ¿Será que lo conocía? No. Los creyentes se mueven, hermanos y hermanas, por revelación. Cada creyente que sabe lo que Dios quiere que se haga, no se mueve humanamente, no. Él se mueve ¿por qué? Por la revelación.
Por eso Juan el Bautista, cuando lo ve, esto es Juan capítulo 1, en el versículo 29 dice, el siguiente día dice, ve Juan a Jesús que venía a él y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Haber transgredido la ley de Dios. Como le dije en el principio, los hijos no iban a ser manifestados de la manera que vienen, sino por la palabra hablada. El hombre canjeó la perfección por la humanidad. Por eso el salmista David, el rey David decía, en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué causa? Porque tenía que venir ese Cordero perfecto a quitar ese pecado. Por eso todo hombre y mujer, todo niño y niña que nacía, traía el estigma del pecado por la manera como vino a este mundo. Pero el Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la constitución del mundo, vino a entregar la vida para que sean perdonados. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Dios perdona. Esa es la redención de parte del Señor. Dios haciendo una obra maestra, una obra perfecta en cada uno de sus hijos. La primera etapa, perdonados. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por eso Él dijo allá en la cruz del Calvario que se había cumplido todo lo que había sido dicho por los profetas. Si a qué consumado, dijo esa expresión, consumado es. Ya el precio había sido pagado. Fíjese la importancia del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso vemos después en él el proceso, bajar al infierno como había sido profetizado, a predicarle a las almas encarceladas, y después, dice la Escritura, subió al paraíso, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad los que estaban allá en el paraíso, por causa de que todavía no había venido el Cordero perfecto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero cuando Él lo hace y se aparece, el profeta lo dramatiza y dice que Abraham, hablando con Sara, dice, este no fue el que se nos apareció allá. El Señor haciendo una obra perfecta, dice la Escritura, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y aún a los rebeldes, para que en medio de esos dones habite el Señor. Por eso el plan de redención se ha llevado a cabo en la primera etapa, pero Dios no se queda en la primera etapa. Ahora pasamos a la segunda etapa, la redención de nuestra alma. ¿Dónde nos coloca eso? ¿Quién es usted? Usted como creyente de esta palabra. Y cuando digo creyente de la palabra me refiero a la Biblia, que ha recibido la revelación para la hora, Dios enviando un profeta para esta edad. ¿Dónde está usted hoy? ¿Quién es usted? ¿A dónde lo coloca la Escritura a usted? Usted como creyente de la palabra, que ha creído que Jesucristo empezó el plan de redención, usted no puede hacer otra cosa sino obedecer la voz del Espíritu. Por eso cuando el Señor le habla a usted, porque Dios nos habla de manera personal y nos dice, no, ¿qué nos dice el Señor?
crean, porque esto es la profecía cumplida. Fíjese eso. Eso fue lo que dijo Pedro aquí. Esto no es otra cosa sino lo que dijo el profeta Joel. Por eso cuando usted oye eso, usted hace un juicio. ¿Será Dios? ¿Es el hombre? ¿Están borrachos? Usted hace un juicio. Recuerde que juicio es diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Por qué? El poder de Pentecostés no solamente sucedió allá en el aposento alto, no. Dios tiene para nosotros nuestro aposento hoy, nuestro Pentecostés hoy, nuestro jubileo. ¿A dónde está usted? ¿Quién es usted? Cuando la palabra ha sido presentada delante de usted, ¿cuál es su expresión? ¿Qué dice usted? Porque ellos dijeron aquí, entonces oído esto, lo que usted está oyendo, la administración del Espíritu Santo, fueron compungidos, fueron redarguidos, se vieron desnudos delante de Dios, se vieron en pecado, estaban muertos y ellos dijeron una cosa, ¿qué haremos? Les preguntaron a las personas correctas, ¿a dónde los apuntaron los apóstoles? Los apuntaron a la palabra, a la revelación. ¿Qué dice la Escritura? Una Escritura tan conocida por nosotros. Pedro les dijo, arrepentidos. Arrepentido es un acto para un servicio. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted tiene que estar preparado para servir, porque Dios no lo va a perdonar solamente para que usted se siente en una silla sin hacer nada. No, hay algo que Dios quiere, espera de usted, que se ponga en funcionamiento. Por eso le dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, cuando hablamos de para, estamos hablando de un propósito, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos da el Espíritu Santo a nosotros hoy para redimir ahora nuestras almas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el alma que pecare, morirá. Y morir es separación eterna de Dios. Dios no nos va a dejar muertos en delitos y pecados cuando la redención en su primera etapa ha sido efectuada. Nosotros como creyentes que oímos la palabra, quizás alguien nos habló, alguien nos testificó, usted quizás por la música, usted quizás por la naturaleza, usted quizás escuchó a un predicador hablar de la bondad de Dios. Usted dijo, aquí hay algo. Usted que reconoce que hay un Dios vivo que lo puede perdonar, que lo puede limpiar. Es que yo he sido perdonado ya. Le puede dar el bautismo del Espíritu Santo. Porque solamente los hijos reciben el Espíritu Santo. Es una promesa para los hijos. Es una promesa para sus hijos. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Cómo lo tengo? ¿Qué hago para recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? Ahí es donde vamos a ir. ¿Qué dice la Biblia? Aquí lo acabamos de leer. Arrepentido, hermano, ya yo me arrepentí. Bautícese en el nombre de Jesucristo. Hermano, ya yo me
bauticé en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, no ha recibido el Espíritu Santo, pídalo. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? No le dará el Espíritu Santo a aquellos que claman de día y de noche. Eso no es lo que dice la palabra. Entonces hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Recuerde, nuestra alma tiene que ser redimida. Tiene que volver nuevamente a lo original. Dios dando el bautismo, hermano y hermana, del Espíritu Santo. Por eso nos ha libertado allá del pecado y de la muerte. Fíjese, el precio ha sido pagado. Fíjese, no es solo liberación, es volver a nuestra posición original, es poder nuevamente encontrarnos con el Señor. Porque cuando usted va a la oración, usted no es solamente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Usted sabe que las personas decentes, personas respetuosas, cuando se hace un diálogo, y eso está explicado en la parte natural, las normas del buen oyente, las normas naturales, cuando alguien está hablando, dice la Escritura, o que dice la parte natural, la explicación natural, oye atentamente, sin interrumpir. Esas son las normas del buen oyente. Fíjese. Hablar con soltura y naturalidad, utilizando un tono de voz adecuado. Estoy recordando. Imagínense, primaria. Estoy recordando cosas de la primaria que le enseñaron a uno las normas del buen oyente y del buen hablante. La norma del buen hablante, hablar con soltura y naturalidad, utilizar un tono de voz adecuado, recuerdo eso. La norma del buen oyente, escuchar atento, sin interrumpir. Ahora, ¿usted cree que Dios cumple esas normas? Cuando dice el profeta de la edad que Dios es un caballero y venimos delante de él, y empieza, usted sabe, la batalla del enemigo tratando de desviarlo a usted del plan original, que es comunión, que fue lo que perdió allá Adán en el principio. Recuerdo que dice la Escritura que él bajaba ¿qué? A la hora de la tarde a tener compañerismo con Adán. Ahora usted y yo en la comunión, en la oración, que usted viene, pues eso que dice la Escritura, ¿qué hemos de pedir como conviene? Eso no lo sabemos. ¿Qué vamos a saber nosotros los que nos conviene? Nosotros no lo sabemos. Nosotros tenemos buenos deseos. Eso sí, buenos deseos. Y nadie pide mal. ¿O usted pide mal? Usted no pide mal. Le pide cosas buenas, pero ¿le convienen? ¿Se ha detenido a preguntarse usted mismo, ¿me convendrá este negocio? ¿Me convendrá comprar esa casa? ¿Adquirir ese carro? Se compra el carro y ya no viene los domingos para la iglesia, sino que se va para la playa. Se compra la casa y no viene para la iglesia porque tiene que cuidar la casa. No, el negocio, tengo que trabajar y si no trabajo, no. Todo tiene su lugar, hermano y hermana. Entonces, ¿qué quiere Dios? Una comunión en el cual Dios tenga la oportunidad. ¡Qué cosa tan tremenda! Usted y yo le damos la oportunidad a Dios de que Él se exprese. Él está esperando nuestro silencio. Por eso, cuando usted venga al altar, silénciese ahí y espere escuchar su voz. La puede escuchar aquí, en el oído, que es la parte, digamos, natural, el sentido natural para nosotros oír las cosas, pero Dios le puede hablar en el corazón. Dios le puede mostrar una visión. O empieza un diálogo entre usted y Dios en un lenguaje desconocido. Mire, Él lo hace como Él quiere.
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Algo muy importante. Nuestra alma tiene que ser redimida. Nosotros no podemos andar a ciegas. ¿Será que tengo el Espíritu? Yo sé que soy hijo de Dios, pero ¿será que el Espíritu Santo está en mí? Hermano, tiene que haber una seguridad. Eso es una revelación que dice el profeta le da. Usted sabe el día que nace. Usted sabe la hora, el lugar en el cual usted nace. Porque eso es una experiencia. Eso no es cualquier cosa. Eso es tener una experiencia, una verdadera comunión con el Señor. ¿Qué sucedió allá en Hechos capítulo 2? En el día de Pentecostés, ellos tuvieron una experiencia, la experiencia más maravillosa de su día. Y empezó a operar ¿qué? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder, es manifestación. Dice el profeta, el Espíritu Santo no viene para volverlo usted un almidonado. No, caminando por encima de los demás, mirando por encima del hombro a los demás. No, si está dando un fruto, y eso lo ve usted en la parte natural, más bien se inclina. ¿Por qué causa? Porque es Dios en usted. ¿Se imagina al Señor? ¿Cuál sería el caminar del Señor, el hablar del Señor? Nosotros vemos a través de la Escritura cuál fue su característica, qué fue lo que él hizo, qué fue lo que él dijo. En cuanto a su manifestación. Y hoy es lo mismo, hermano y hermana. Dios espera que cada uno de sus hijos reciba el bautismo del Espíritu Santo, ese sello. Dios espera sellar a sus hijos. Dice la Escritura, la carne no se sujeta. Dice la importancia de lo que es el Espíritu Santo. La carne no se sujeta, porque la intención de la carne, estoy leyendo Romanos capítulo 8, verso 6, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu, vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Imagínese esto, la intención de la carne, enemistad contra Dios. Fíjese, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Esa es la importancia del bautismo del Espíritu Santo, de que Dios redima nuestras almas a través del bautismo del Espíritu Santo. Así que los que están en la carne, dice la Escritura, no pueden agradar a Dios. Con el conocimiento, usted no puede agradar a Dios. Que yo tengo el mensaje, que yo tengo la revelación, sin el Espíritu no puede agradar a Dios. ¿Qué es lo que dice? Y una escritura que siempre leemos, que es Juan capítulo 14. Dice la Escritura que Él vino a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y aparejare el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo. Fíjese la importancia de que su alma sea redimida. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso cada creyente que ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fíjese. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne,
sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si tiene el Espíritu de Cristo, el tal es de él. Su alma ha sido redimida. Se ha efectuado la segunda etapa en su vida de redención. Y esa es la importancia de esto. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Pero qué tiene que estar primero? El Espíritu Santo. Ahora usted con el Espíritu, el que tiene el Espíritu, los tales son guiados. Dice la Escritura, los que tienen el Espíritu de Cristo son guiados por el mismo Espíritu. Un hombre, un creyente, sin el bautismo del Espíritu Santo, va a tientas. Va simplemente haciendo cosas creyendo que agradan a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? Si no tenemos el Espíritu Santo, no podemos agradar a Dios. Esa es la importancia. Fíjense lo que dice aquí la Escritura en 1 de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Aquel que tiene ¿qué? La unción del Santo. ¿Qué hace? ¿Lo que le parece? No. Es guiado por el Espíritu de Dios. Y esa es la importancia de tener el bautismo del Espíritu Santo. Por eso nosotros, hermanos y hermanas, en esta hora tenemos que tener la seguridad. Fíjense, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que dice aquí? Juan capítulo 14. Fíjese, en el versículo 17 dice, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque primero no lo ve, ni lo conoce. Y si lo llegase a ver, ¿cómo lo va a identificar? No lo conoce. Ahora a nosotros se nos es dado las herramientas para poder identificar. Y una de sus herramientas es el discernimiento por el Espíritu, discreción de espíritu, según Romanos capítulo 12, como en el verso 9 creo, dice que nos ha dado espíritu de discernimiento. Ahora, por eso usted no es llevado por todo viento de doctrina. No, usted todo lo lleva ¿a dónde? A la palabra, a la revelación de la palabra. Para eso Dios envió un profeta, para que usted y Dios discernamos, lo revisemos, lo traigamos aquí a la Escritura a ver si armoniza. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros conformarnos? Sino que Dios espera de nosotros su manifestación. ¿Qué hicieron los apóstoles? Manifestaron lo que habían recibido. ¿Qué recibieron ellos? Poder de lo alto. El cumplimiento de la palabra. Cuando usted cumple la palabra, ¿qué recibe? Lo que ha sido prometido. Eso es una escritura que tiene una secuencia. Sigue. Allá en la calle Azusa, ellos recibieron
su Pentecostés también. ¿Y qué empezó a suceder? Lo que sucedió en Hechos, capítulo 2. El poder de Dios, una vez más volviendo a la iglesia. ¿Qué esperamos nosotros hoy? El poder vivificador, una vez más volviendo a la iglesia. ¿Pero qué le sucedió a los hermanos de Azusa? Se denominaron. ¿Por qué? Se organizaron. Eso siempre ha sido un problema, la organización. Pero ¿qué espera Dios de nosotros cuando tenemos la instrucción correcta? La instrucción revelada. ¿Qué espera Dios de nosotros? Pues el profeta Leda siempre nos decía o nos dice a través de su mensaje que busquemos el dador del don. El que redime su alma y mi alma. Ahora, usted teniéndolo a él, al guía, usted no va a errar en el camino. No, usted va a operar conforme a su perfecta y santa voluntad. Usted no lo va a hacer de sí mismo. No va a operar por emoción, no. Ahora la operación es bajo el marco de Dios. ¿Qué cosa? Dios dando instrucción. Dios le va a decir que hable cuando Él quiera que se hable. Pero Dios le va a decir, calla, no digas nada. ¿Sabe qué se necesita qué? Templanza, dominio propio. Para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes hacen la voluntad de Dios? Sus hijos redimidos. Es que yo soy hijo, pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer la voluntad de Dios. Estaremos luchando contra nosotros mismos. Pero como no está el hombre fuerte, en cualquier momento usted va a perder esa batalla. Por eso, ¿a qué nos llama el Señor? Cuando nuestra alma ha sido redimida, obediencia. Yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, sujeción ahora a su orden, porque Él es el que ejecuta las órdenes. Él es el que da las órdenes. Ahora, ¿qué hace un hijo obediente que ha sido redimido en la primera y en la segunda etapa? Simplemente obedece la voz del Espíritu Santo. ¿Qué obras manifiestan los redimidos? Imagínense esta pregunta. ¿Qué obras manifiestan los redimidos? Mire, yo creo que la mayor obra que puede efectuar un redimido es la obediencia completa a su palabra. ¿Qué dijo el Señor? Yo no hago nada sin que el Padre primeramente me lo muestre. ¿Qué dice la Escritura? Él fue oído por su reverencial miedo. ¿Qué dice la Escritura? En cuanto al Señor, porque Él es el ejemplo para nosotros seguir. El Señor, cuando revela algo, usted y yo tenemos que tener la capacidad del Espíritu Santo para poder discernirlo a Él y saber que es Él el que está dando la orden. Esa es la importancia de un hombre, de un creyente, de una creyente que ha sido redimido, que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la importancia de esto. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre. El creyente no puede hacer nada, no se puede mover por emociones. No, discierne por la palabra, por el don de discernimiento. Es lo que dice la Escritura, probar los espíritus si son de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que estar en la capacidad que hemos sido redimidos para discernir el movimiento del enemigo y identificar el movimiento del Señor.
¿Qué dice el profeta de la edad? Los dos espíritus se mueven en la iglesia. Y muchos siempre me he preguntado eso, ¿por qué? Siempre identifican al enemigo, pero no pueden identificar a Dios. Necesitamos el discernimiento de Elías. Vino el terremoto, ahí no está Jehová. Y pues sucedieron varias cosas, ahí no está Jehová, pero vino un silbo apacible. Y ahí sí estaba el Señor. Y esa es la capacidad que nosotros tenemos que llegar. Pero ¿cómo los conocemos? Usted lo llaman por teléfono a alguien conocido y lo identifica. Y quizás hasta puede intentar cambiar la voz. Y usted sabe que es esa persona. Hasta por los olores usted identifica a su hijo, a su papá, a su esposa, por el olor. Fíjense la conexión, la comunión tan grande que tiene que haber entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque Dios espera que usted lo conozca a Él en cada movimiento. Por eso usted no huyó. Usted y yo no podemos tropezar viendo a Dios manifestado. ¿No lo conoce? ¿No está en usted? Dios espera, porque no hay dos Espíritus Santos. Usted lo ve y dice, ese es el Señor. Y guarda reverencia. Por eso, la redención de nuestra alma, eso es algo fundamental, hermano. Cada uno de nosotros tiene que conocerlo a Él en cada aspecto de su manifestación, porque se manifiesta de diferentes maneras. Dios espera por cada uno de nosotros. Así que, hermano, que el Señor me les bendiga y me les guarde. Vamos a hacer una oración en esta hora. Nuestro Padre Celestial, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor, por estas palabras, Señor, que tú nos has hablado, Padre Celestial, pidiéndote, Señor, que tú, Padre Celestial, Señor, nos ayudes a seguir adelante, Señor. Oh Padre amado, que hemos sido redimidos por tu sangre, Señor. Sea tu mano con cada uno de nosotros, Padre Celestial, y que estas palabras, Señor, queden en nuestro corazón para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que hemos visto que la segunda etapa de la redención, el Espíritu Santo redimiendo nuestra alma. Todas las almas son mías, dijo el Señor, pero su alma que ha sido redimida ahora anhela, desea algo a Él presente en cada aspecto de nuestra vida. No es solamente verlo manifestado allá, en el hermano y en hermana. No, y nosotros, cuando el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros manifestado, a esa comunión Dios nos quiere. Por eso, ya que hemos sido redimidos por el Espíritu Santo, démosle lugar a Él. ¿Cómo le va a dar lugar a Él? Bueno, empiece por la oración para que tenga una verdadera comunión. Silénciese en su presencia y Él se le va a aparecer. Recuerde las normas del buen oyente y del buen hablante. Hablar con soltura y naturalidad. Utilizar un tono de voz adecuado. Si eso es en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? ¿Cómo se va a presentar a usted al Señor? ¿Qué es lo que usted le va a pedir a Dios? ¿Qué quiere usted que Dios haga con usted? ¿Qué es lo que usted anhela? Dios, si quiere algo, y se lo puedo revelar, Dios quiere darle el Espíritu Santo. Dios quiere que usted ponga todo a un lado y le dé lugar a Él, para que Él pueda ahora tomar control completo y total de su vida. Así que, hermano, ríndase en su presencia y déle lugar al Espíritu Santo, que la redención de su alma sea completa, que Él pueda decir de nosotros: ese hijo me obedece y hace todo lo que yo le digo. Será un padre agradado
porque su hijo es un hijo obediente. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.